7 de la mañana, 1 minuto. Es hora de debatir, de discutir y de entender los temas del día aquí en la Mesa Ancha, en esta nueva era en donde traemos todos los días un nuevo invitado, un nuevo panelista. Hoy con nosotros, Óscar Ortiz, ex anticorrupción, analista, columnista, una voz muy fuerte también en Twitter. Bienvenido a la Mesa Ancha. Muchísimas gracias, Maritza. Un gusto estar aquí con los compañeros para debatir los asuntos que usualmente en las mañanas calientan con el café la conversación. Sí, señor, exactamente, eso es lo que hacemos en la Mesa Ancha con todas las opiniones. Julio, Juana, buenos días. Buenos días, Hola, acá, buenos días, contentos con este súper invitado del día. Bueno, vamos a hablar de la elección de procuradores. Eso ya estaba cantado, estaba decantado, se sabía, iba a ser Gregorio El Hach. Lo que queda sobre la mesa es qué tan independiente va a ser realmente Gregorio El Hach cuando termina siendo nominado por el presidente de la República y cuando termina siendo elegido por el Congreso de la República, claro, con una amplia mayoría, por consenso. ¿Qué es lo que siempre pasa? Que era lo que estábamos discutiendo. El tema aquí es que Gregorio El Hach no es que haya sido elegido por la mayoría del Congreso, sino que viene de las entrañas del Congreso. ¿Cómo garantizar una independencia ahí? Óscar. Pues como comentábamos hace un momento acá, entre todos, lo usual es que los procuradores obtengan una altísima votación. No ha habido, desde que está la Constitución del 91 con este sistema de elección de procuradores, personas que hayan llegado a este cargo con bajas votaciones. Ninguno ha sacado menos de 80 votos. El procurador Carrillo tuvo 92, Alejandro Ordóñez 81 en una ocasión, 80 en otra, Edgardo Maya 90 votos, 88, Margarita Cabello 83. Las votaciones son altas por varias consideraciones. Es un cargo de mucha importancia para la sociedad y para el propio Estado, y como intervienen las tres ramas del poder público en su configuración, las Cortes postulando, el presidente de la República y el legislativo eligiendo, se van generando unos consensos, y las fuerzas políticas, pues en últimas, cuando ya ven que alguien va sacando una ventaja, todos se suman al ganador. Sí. Entonces, eso es lo primero. Por otra parte, en lo que tú señalas sobre la independencia, es muy importante que el procurador elegido, respecto de quienes lo postularon y de quienes lo eligieron, cumpla con el deber, la obligación de ser una persona que tiene ingratitud, porque se debe a la Constitución. Y esa función, con ese respaldo, debe servir no para depender, sino para independizarse, porque desde luego su deber máximo es con la Constitución, sí, con la ley, el Estado de Derecho y la sociedad. Juana y Julio. Hay algo que me pareció muy particular de esta elección y que ahora se lo estaba comentando porque me parece puede ser muy interesante su punto de vista, y es que son tres candidatos, y eran tres candidatos que son abogados, que además creo que es un requisito necesario para ser procurador, pero que se conocen más y se han movido más en el campo político, ¿no? Y representan ciertos partidos políticos y ciertas ideas de sus partidos políticos, ¿no? Entonces que fue una puja política entre partidos y representación de estos mismos y de estas ideas, más allá de elegir, digamos, a juristas o abogados que trabajen en ciertos temas por fuera de la política, ¿no? Eso me pareció bien interesante, porque era la puja entre el candidato que a última hora escogió Petro, Cambio Radical, ¿no? Pues Henao venía de ser gerente de campaña de Fico, de Barón Cotrino, sabemos que además un líder importante dentro de Cambio Radical, y El Hach fue la jugada perfecta ahí para que el presidente diga, bueno, genera consensos, en el Congreso le va muy bien, lleva 12 años, si no estoy mal, de secretario general del Congreso, pero entonces se vuelve el debate político, se vuelve figuras políticas, sí, siendo candidatos a procurador, más que personas que representen el campo del derecho. Sí, es muy curioso que no nos pongamos de acuerdo en nada y la clase política colombiana no se ponga de acuerdo en nada, excepto en el nombre del procurador. Es un fenómeno curioso, ¿no? Queda la sensación de cara a los ciudadanos que o nadie quiere ser enemigo del procurador porque da miedo, da susto ser enemigo del procurador y estar del lado equivocado, o que hay ambiciones burocráticas en un festín tan importante como es la Procuraduría. Pero sí es curioso, ¿no? Y no es de ahora, pues. Petro, por ejemplo, votó en la elección de Alejandro Ordóñez. Ayer, por ejemplo, María Fernanda Cabal saludaba la elección en Twitter del procurador que postuló su gran enemigo político, sí, que es el presidente de la República. Es muy curioso, pero más allá de eso, yo creo que el reto del procurador sí va a ser, o sea, explicarle y hacerle entender a los colombianos que todavía no tienen evidencia de cuál es el valor de la Procuraduría en términos, sobre todo comparado con el enorme presupuesto que tiene. O sea, en Colombia, el grueso de los escándalos de
corrupción, de malos manejos administrativos, etcétera, lo estamos conociendo por el periodismo o por investigadores independientes y no por una institución que nos cuesta billones de pesos al año. Sí. A ver, que nos demuestren por qué los contribuyentes deben financiar un billonario presupuesto de la Procuraduría, más ahora sin dientes, posiblemente. No creo que el hash vaya a contradecir, digamos, esa doctrina de que no pueden sancionar funcionarios electos, que ese es, digamos, lo que uno decía, bueno, la Procuraduría está para frenar al alcalde corrupto, ya ni eso, entonces queda la pregunta de Procuraduría ¿para qué? Y esa es la pregunta, ¿será que ya ni eso? ¿Será que Gregorio El Hash, por haber sido ternado por el presidente de la República, que es justamente el que abandera este tema de que en Colombia se tiene que respetar la sentencia, que es en su caso de la CIDH, que dice no se pueden sancionar a funcionarios de elección popular, entonces el Hash va a decir no lo voy a hacer? No. ¿Para dónde va a coger el Hash en este caso? ¿No? No, porque esa es la gran parte donde realmente va a marcar una independencia, por lo menos del gobierno nacional. En esta materia, desde luego, el procurador tiene derecho a tener una posición, que la exhibió en el discurso ayer agradeciendo la elección. Pero fue como muy... no, como pues que no se diciendo entendió, que le daba prelación a la convencionalidad, pero la convencionalidad no es un asunto que se pueda escoger a gusto. La Constitución es norma de normas y la Corte Constitucional es quien tiene la última palabra. Y esta Constitución la hicimos cuando propusimos la Asamblea Nacional Constituyente en buena medida para ejercer un cambio sustancial en quién es la máxima autoridad política en Colombia. Y acá dejó de ser soberano el Congreso y empezó a ser soberano el pueblo, la ciudadanía. Y ello comporta que efectivamente los derechos políticos ya no son solamente elegir y ser elegidos, sino controlar el poder político. Y por eso, expresamente en la Constitución, se consignó que el procurador, la Procuraduría, tiene el deber de investigar y eventualmente sancionar servidores públicos de elección popular. Y es un asunto que ya en la sentencia 030 del año pasado, la Corte Constitucional empezó a dar pasos hacia allá y están pendientes de decisiones judiciales. Entonces esto no es un asunto simplemente de preferencias o interpretaciones del propio procurador, muy respetable, pero tendrá que sujetarse a lo que dice la Constitución, a lo que establece la Constitución y la Corte Constitucional. ¿Será que sí, Juan y Julio? Porque ayer la respuesta del Hash no fue tan categórica. No olvidemos además que el Hash viene del partido de la U y el partido de la U yo creo que se ha jugado muy bien sus movimientos dentro de este gobierno. Cuando ha querido apoyar, ha apoyado, cuando ha querido presionar, ha presionado, no ha sido, no es una carta fija, digamos, ¿no? que tiene el respaldo 100% el gobierno por parte del partido de la U, sino que ha sabido moverse y creo que el Hash justamente representa muy bien eso. Tiene buenas relaciones con todo el Congreso, habla con todo el mundo, pero también cuando ha necesitado, cuando necesite tener distancia, creo que lo va a poder lograr. Pues va a ser por lo menos difícil la transición de ser el amigo de todos, el señor chévere que todos quieren en el Congreso, a ser un juez dispuesto a aplicar la ley o a hacer cumplir la ley dura. No sé, vamos a ver. Eso es una incógnita difícil, por lo menos sí es. Bueno, tenemos que pasar a nuestra siguiente ronda, se nos está acabando el tiempo, así que va a ser muy rápida, y es Venezuela. Ayer en una sesión de la OEA, la representante del Centro Carter sacó las actas y dijo, efectivamente, estas son las actas originales con los códigos de barra de las elecciones en Venezuela, las actas que no ha querido presentar el régimen de Nicolás Maduro y que efectivamente dan como ganador a Edmundo González. ¿Esto cambia en algo? ¿Pesa en algo? ¿Va a pasar algo realmente en Venezuela? Porque parece que las cosas se van enfriando y más ahora cuando los ojos del mundo están puestos en otra guerra en Oriente Medio. Julio. Ponen aprietos a la izquierda latinoamericana estas actas, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno de Petro, bueno, el propio presidente Petro en una entrevista hace no muchos días, hace una semana tal vez, había dicho, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. No, el deseo evidentemente del gobierno colombiano es reconocer a Maduro como presidente de Venezuela, eso es lo que quisieran, pero es imposible en la medida en que es abiertamente fraudulento el proceso. Pero ahora hay unas actas que demuestran que perdió y vamos a ver cuál es la posición, que de momento ha sido de amistad, de condescendencia, de dejar pasar el tiempo para continuar esas relaciones ilegítimas, o por lo menos con un gobierno ilegítimo como el de Venezuela, pero cómodo políticamente para el nuestro. Sí. A ver, es una muy buena noticia porque ya no hay duda y no hay ningún espacio para la duda frente a las actas. Ahora,
esto tiene una repercusión o esto puede hacer que llegue Edmundo González y se posesione como presidente de Venezuela, lo dudo mucho. O sea, el régimen está fuerte, el régimen ya demostró que no le importa absolutamente nada, que le muestren las actas no les va a importar. O sea, el régimen necesita deshacerse desde adentro para poder que haya un gran cambio, más la resistencia interna que ha liderado María Corina Machado, es lo único que puede generar un cambio en este momento. La presión internacional se desmoronó, como bien dijiste, Mari, esto está el mundo en otra cosa, mirando hacia ese otro lado, pero eso no deja de que lo que hizo el Centro Carter sea muy importante. Pues todo el mundo sabe que ganó Edmundo. Y ayer lo que vimos es una constatación adicional. El precio de la libertad, el precio de la democracia es su eterna vigilancia. Y eso no es solamente para las autoridades nacionales, internacionales, sino también para la sociedad civil. El Centro Carter es una expresión de sociedad civil y en el corazón de la OEA, que tiene una carta democrática, nuevamente se constata cuál es la voluntad. Maduro ya está caído, el pueblo lo echó, falta es empujarlo, correrlo, y para ello no podemos hacer eso ni esperarlo simplemente a que suceda, sino contribuir, y para ello la verdad es el punto de partida. Esas actas son actas de independencia, de libertad, y tienen que hacerse valer. Los gobiernos tienen que obedecer a sus pueblos, no solo en Venezuela. Nosotros como ciudadanos debemos exigirle a nuestras autoridades. Nuestro canciller, que está de precandidato a la presidencia de la República, tiene que pasar una factura, no solo por lo que han hecho con los pasaportes, sino en el reconocimiento de la verdad, de la voluntad del pueblo venezolano, y que se haga en los ámbitos internacionales correspondientes y en el propio Palacio de San Carlos, en el despacho del canciller, que se reconozca la verdad y no que se hagan los neutrales sacándole el cuerpo a la democracia. Pues hay que seguir haciendo para que ojalá pase algo en Venezuela. Óscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Noticias RCN. Juana, Julio, mañana nos volvemos a ver.